Muy bien, como todos los días vamos a vincularnos a un tema y este tema tiene que ver con las ciencias de la información. ¿Qué debemos entender por ciencias de la información? En nuestra universidad, hace tiempo atrás, había la carrera de bibliotecología. No quiero decir que ya no haya, sino que ha aparecido un nuevo escenario que confluye en un manejo mucho más amplio con ciencias de la información. Para hablar de estos temas tengo en nuestros invitados precisamente a dos personalidades vinculadas a esta importante carrera. Está con nosotros el vicedecano de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, a quien doy por supuesto la cordial bienvenida, el licenciado Freddy Maidana, muchísimas gracias. Y también al doctor Constantino Tancara, quien en este momento interinamente de autoridad de esta carrera. A ver, yo quisiera, ¿dónde se da ese y cuáles son las razones para darse ese cambio de, bueno, nosotros conocíamos más como bibliotecología, pero ahora está más conocida como ciencias de la información? ¿Qué ámbitos abarca ahora y cómo podemos entender la situación de esta carrera en este tiempo? Bien. Primero, muchas gracias, estimado Omar. Siempre nos sentimos como si estuviésemos en casa, ¿no? Cuando conversamos en realidad están en casa, por favor. Sí. Y, básicamente habría que hacer una línea del tiempo. Primero, la bibliotecología, o sea, bibliotecas, museos y archivos han existido desde que apareció la humanidad. Hay un autor que ha descifrado las tablillas de los sumerios y hay referencias de las primeras bibliotecas, de los primeros colecciones de libros, archivos y museos. Pero desde ese momento, que son como 6.000 años atrás, hasta más o menos la Edad Media, pasando la Alta Edad Media, siglos XII-XIII, el objeto no ha cambiado. Básicamente era la institución como una agencia donde había información. Y luego se hizo énfasis en el soporte, que serían los libros, las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, se comenzó a hacer énfasis en el objeto de este profesional de la información. ¿Qué es la información? Entonces ahí es cuando comienza a surgir una disciplina, una ciencia de la información, pero que tiene las bases de la bibliotecología, la archivología y la museología. Por eso la carrera ahora se llama Ciencia de la Información y tiene estas tres menciones. Eso por un lado, pero por otro lado quiero hacer mención que un poco la carrera estaba desfasada con el contexto, con las discusiones a nivel mundial, sobre todo en lo académico y en lo científico-tecnológico, ¿no? Cuando asumió la dirección aquí, Freddy, dio todo un vuelco. Realmente se dio un salto enorme hacia el mundo global, ¿no? Estábamos más aislados, mirándonos del ombligo, básicamente la técnica, etcétera, ¿no? Ahora la mirada es otra. Y él es el que ha dado cambios. Bueno, por supuesto también hemos colaborado. Yo estaba en el primer congreso que él organizó, yo estaba de presidente del congreso, ahí se dio el salto, ¿no? Y entonces el mérito es el haberse animado a hacerlo eso, porque los otros no lo hicieron, los directos no lo hicieron. Es obra de Freddy Luis. Y luego se han organizado varios congresos. Y él ha sido el motor, el promotor, etcétera. Y un poco he estado alejado porque estaba ocupándome de otras cosas, pero ahora he retornado a esta podemos decir, carrera, ¿no? Primero como director interino, ahora estoy director interino y dándole todo el apoyo para que esto siga desarrollándose a la par como va sucediendo en el mundo. ¿Cómo podemos evaluar en este momento, antes de entrar al tema que me parece importante, cómo podemos evaluar nuestra situación
con la situación de carreras que trabajan con el mismo objeto formativo? A ver, creo que, muchas gracias por la invitación, Omar. Creo que en este momento nosotros como disciplina, como carrera, nos hemos equiparado desde la filosofía de principio, como las bases filosóficas, con otras disciplinas, informática, muchas veces, ¿no? Es decir, manejo de la información en función de la presencia de la tecnología como un elemento central en la gestión y la administración de la información, básicamente. Y creo que no solamente es una mirada desde el componente tecnológico, sino desde el componente también de las neurociencias, porque la información en realidad es como un elemento central del desarrollo de la ciencia en todas las disciplinas. Bajo esa mirada, bajo ese contexto, es que se ha dado la transformación básicamente de nuestra disciplina. Ahora, claro, pasar de la bibliotecología, donde se organizaban los libros, al querer gestionar una información, tiene sus problemas, porque primero es conocer la dinámica en la cual se está desarrollando este mundo globalizado, donde el elemento central del desarrollo es la información, como el elemento básico, primario, para poder comprender en gran medida el desarrollo también de la ciencia y la tecnología en todo el mundo. ¿Estamos a la par de otros países? Es bien difícil decir, ¿no?, que estamos a la par o no, pero sin embargo creo que hay que decirlo también con sinceridad, estamos haciendo todo el esfuerzo, porque hay que reconocer nomás que las sociedades del primer mundo, como ponen mucho énfasis, mucho empeño, financiamiento económico, infraestructura para poder manejar la información. Es básico. Las sociedades del primer mundo gestionan y administran la información para poder desarrollar su sociedad, ¿no? Generar un control de la información, como esta época en tiempos de guerra. Tener control de la información, de la ciencia, de la tecnología, es básico a partir del componente de la información. No en vano dicen que es un verdadero poder, ¿verdad? Exactamente. Tener la información. Freddy, están organizando un importante evento entre este 18 y 19. Me llamó la atención mucho el nombre. Se llama Congreso Internacional Humanístico en Ciencias. A ver, ¿por qué? Congreso entendemos todo, pero ¿por qué humanístico en particular? A ver, lo que pasa es que nuestra disciplina, bueno, este es el tercer congreso, ¿no? Sí. En gran medida, la primera la hicimos en el ámbito de las ciencias de la información plenamente, con el componente de la archivología, la bibliotecología, documentación y particularmente la museología, que es el otro elemento fundamental. Un segundo congreso que lo dedicamos íntegramente de carácter virtual, pero a nivel internacional tuvo un impacto importante que nos permitió situarnos a nivel internacional, ¿no? Eso fue virtual en tiempos de la pandemia. Lógicamente no podíamos desaprovechar todo este tiempo para poder tener nuestro espacio. Y este tercer congreso le dimos vuelta. ¿Por qué humanístico? ¿Ya? En este periodo la sociedad ha ido perdiendo muchos valores humanos. Y entonces decir, a ver, discutamos desde la información estos elementos, estos componentes que tienen que ver con la construcción de la humanidad, ¿no? Esto es decir, estos valores donde el ser humano ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y lo importante es desarrollar otros elementos que tienen que ver con la economía, con el desarrollo de otros aspectos, pero lo humanístico, a ver, discutamos, donde el elemento central está los componentes principalmente disciplinarios, ¿no? La filosofía, la literatura, la lingüística y otros elementos que nos permitan ver y conocer muy de cerca el componente que nos permita desarrollar como seres humanos. Y la información tiene este componente, ¿no? Entonces es por eso que nosotros nos habíamos animado a hablar de la parte humanística, ¿no? Un poco también ligado a lo que es nuestra facultad, la Facultad de Humanidades. Ahora, el dotarle de esta característica en un escenario, alguna vez Constantino habíamos hablado sobre cómo nuestra sociedad se comenzaba a erosionar en lo que acabas de decir, valores, principios, moral, ética. ¿Cómo es capaz de articularse la información? Bueno, primero, la información en este momento es polisémica, pero nosotros queremos darle un sentido ya más específico, más científico, técnico, tal como
los filósofos del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Estoy mencionando autores, uno alemán que es Leopold, y luego Shannon, y todos los ingenieros de los laboratorios Bell que han tratado de dar precisión al concepto. Y al ver esta precisión, yo tengo formación filosófica, tú sabes. Claro que sí. He encontrado una similitud con el concepto de nous de Anaxágoras. Ellos, lo que nosotros decimos información, ellos decían nous, como una especie de inteligencia. Pero en ese momento se pensaba como una especie de inteligencia mecánica, más o menos tal como también los técnicos, ingenieros de telégrafos de los albores del siglo pasado, también llamaban el cerebro mecánico ese aparato que marcaba y que conectaba. Claro. ¿Ya? Pero el cerebro ha evolucionado. Antes era un cerebro que solo organizaba, ordenaba y punto. Ahora el cerebro crea, sobre todo el cerebro humano, el cerebro biológico. Entonces ahí está el componente humanístico. Es decir, ya no solo es la información de un cerebro mecánico, aunque sea electromecánico, ahora es cerebro biológico, un cerebro creador. Hay autores como Harari y otro, el Nichols, dicen el cerebro ha creado todo, inclusive a Dios. Terrible. Ya. Y es eso. En este momento, gracias a este cerebro y a la información que produce este cerebro, estamos por viajar a la Luna y terraformar Marte. Ese sí. Por eso es poder, información es poder, y convertida en conocimiento es doble poder. Ahora, Freddy, en este evento participan obviamente profesionales del área, me imagino que también otros tipos de asignaturas, y cuéntanos de eso, pero además van a contar con participación porque es un evento internacional. Exacto. ¿De qué países y qué expertos? Principalmente esta relación que se ha ido construyendo en la realización de estos congresos, a ratos es binacional, puede ser, en algunos casos hemos tenido presencia de 4 o 5 países, pero en esta oportunidad tenemos la presencia de 2 especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que colaboran constantemente con nosotros y son especialistas como el doctor Juan José Calva y Jonathan Hernández. Uno de ellos especializado plenamente en lo que es usuarios de la información, ¿no? Una mirada muy distinta a comprender el comportamiento que tienen los usuarios en el manejo de la información. Y el otro, Jonathan Hernández, igual, muy joven, con mucho recorrido a nivel internacional, que habla de los fake news, ¿no? ¿no? Es una mirada no solamente bibliotecológica, sino un manejo pleno de la información, la creación justamente de estas tecnologías que se van desarrollando y relacionados con las neurociencias. Entonces creemos que ahí va a haber un componente que nos va a permitir dialogar sobre estos temas. Lógicamente que nosotros contamos con profesionales también nacionales de muy alto nivel que van a mostrarnos, ¿no?, los avances que se han ido desarrollando en el ámbito, particularmente en este caso, de la bibliotecología y la documentación. Ahora, ¿por qué hago énfasis en el tema de la bibliotecología, que también es otro elemento central que hay que dejarlo bien claro? La bibliotecología ha quedado, y las bibliotecas han quedado abandonadas, ¿no? En la Facultad de Humanidades, conjuntamente en la carrera Ciencias de la Información, hemos dicho, no podemos dejar que nuestras bibliotecas sigan abandonadas, ¿no? Aisladas, marginadas, con poco apoyo, no solamente a nivel local, sino creo que todo nuestro pueblo, toda nuestra nación se ha olvidado de las bibliotecas. Y entonces hay que volverlas a reposicionar justamente bajo este nuevo concepto, ¿no?, de este mundo globalizado, donde las bibliotecas ya no solamente son para prestar libros, sino generan unas nuevas dinámicas por las experiencias que conocemos a nivel de países del primer mundo. Entonces nosotros no es que queramos copiar, simplemente recoger estas experiencias y comenzar
de acuerdo al contexto en el que nosotros vivimos, a modificar el manejo, comportamiento de la información que tienen las bibliotecas en nuestro medio. Cuando preguntamos y vemos en la ciudad de La Paz bibliotecas, no, pero ¿para qué? Ya no sirve. Pero en realidad las bibliotecas juegan un papel importante, es poder dialogar con los autores. Se han generado ciencias, se siguen generando ciencias. En esta época hay más producción de libros que en otras épocas. Eso es verdad, ¿no? Y eso es bien raro, pero sin embargo el papel de las bibliotecas están quedando relegadas. Creo que es esa la intención de este Congreso, de hablar también del papel de las bibliotecas, pero ya no desde el punto de vista del manejo técnico convencional, sino bajo este nuevo mundo globalizado que nos permita adentrar y ver, mostrarles a los jóvenes y a la sociedad que las bibliotecas también siguen jugando un rol importante en el desarrollo de las sociedades. ¿Cuándo se realiza? ¿Dónde se realiza? ¿Cuáles son los requisitos? Alguien que quiera tener más información. Bueno, este evento se va a realizar el 18 y 19 aquí en el Salón Multicultural de la Facultad de Derecho, que nos han prestado lógicamente con mucho agrado, ¿no? Invitarles a todas las personas interesadas, docentes, estudiantes, ¿no? Y personas que quieran conocer un poco de estas nuevas dinámicas de las bibliotecas, que en realidad para la facultad es también fortalecer, y para la carrera también es fortalecer institucionalmente la biblioteca de humanidades de nuestra facultad, ¿no? Entonces quiero yo invitar a toda la población a que pueda acompañarnos el día miércoles y jueves a partir de horas 15, ¿no? 3 de la tarde hasta horas 18, para compartir, ¿no? Dialogar sobre estos temas que son de interés para nosotros. Me imagino que también virtual, al margen de presencia. En este caso, la virtualidad siempre yo creo que es parte de nosotros, pero sin embargo queremos motivar a volver a la presencialidad, dialogar. Vamos a grabar el evento, pero creemos que es necesario volvernos a reencontrar cara a cara para poder dialogar, ¿no? La virtualidad sigue funcionando, pero no siempre nos da esa posibilidad. Tiene sus ventajas y sus limitaciones también. Exacto, así es. Freddy, muchísimas gracias. Constantino, sí. Es decir, que van a estar también presentes estos especialistas mexicanos. Sí. Van a estar aquí. Ya vienen acá. Llegan mañana a la madrugada, ¿no? Exacto. Mañana llegan a la madrugada, vamos a estar con ellos. Otra cosa siempre es estar cara a cara, que mediado por una pantalla. Y dime, ¿no? Yo que he estado mucho tiempo haciendo virtual, no es lo mismo conversar tan dinámicamente. Claro. Y esa es la diferencia con la IA, porque la IA puede hacer muchas cosas que hace el cerebro, básicamente, ¿no? Pero tiene limitaciones, y por eso no hay que temer a la IA, ¿no? Solo cálculos matemáticos y cálculos lógicos, pero el cerebro hace otras cosas más, por ejemplo, sentir el olor, sentir la energía de la presencia cercana. La presencia, ¿no? Sí. La simpatía o la antipatía. Entonces, por eso la presencialidad es muy, muy importante, sobre todo en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Muchísimas gracias. El vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Freddy Maidana, y el doctor Constantino Tancara nos han visitado para hablar de esto que nos parece importante. Muchas veces nosotros creemos que esto puede reducirse solo a un mundo académico, pero la cantidad de personas que después miran nuestras páginas, comentan sobre este tema, nos parece realmente importante. Muchísimas gracias por la amabilidad a nuestros dos distinguidos invitados.